Estimados amigos, nuevamente estoy con ustedes para seguir conversando sobre las enseñanzas ridículas de la sociedad Watchtower, especialmente en lo que se refiere a la transfusión de sangre. Indudablemente no voy a negar que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios prohíbe a su pueblo a comer sangre, y sobre todo aquella sangre que venía de sacrificios de animales, los cuales eran eh, hechos sin la mayor rigurosidad, o sea, sin haber derramado totalmente la sangre y habiendo quedado en la carne, eventualmente poder comer esa carne con sangre, y ahí pues la ley se violaba porque la sangre tendría efectos negativos en la persona por asuntos de enfermedades. Pero esto era rígido dentro de la ley judía de no comer sangre, sobre todo de animales sacrificados a ídolos, que era una abominación en la inmundicia, y los judíos tenían que ser rígidos en eso. Pero por otro lado, estimados amigos, es bueno recordarles a ustedes, y esto es lo que las escrituras nos enseñan a nosotros, es que eh, si bien es cierto que no se podía comer sangre, ¿no?, de la carne, que uno podía adquirir ahí en ese momento, en ese tiempo, podría contener sangre contaminada y eventualmente producir una enfermedad. Estaba, bueno, repito, era algo riguroso no comer sangre o carne que todavía tenía sangre, ¿no? Y que se consideraba pues inmunda. Se creía que esto era para evitar participar en sacrificios de sangre a los ídolos o para consumir animales que no sangraban adecuadamente, lo que podía enfermar, pues como repito, una persona. En el Nuevo Testamento se habla de abstenerse de sangre, que era una referencia pues a la ley antigua y habría tenido que ver con el comer sangre. Ahora, algunos eruditos han dicho que lo que Pablo hizo en esta declaración era que la gente debería abstenerse de derramar sangre, o sea, de, de no matar a una persona de repente, no asesinarla, no derramar sangre. Esto es la opinión de algunas personas, algunos teólogos. Sin embargo, si sostenemos, como dice la Watchtower, que abstenerse de sangre se refiere a no recibir transfusiones de sangre, vamos a suponer que sea cierto. Y yo quiero decirles que Jesús enseñó muy claramente un principio eh, del bien mayor, que la vida siempre triunfa sobre la ley. Él explicó que quebrantar el sábado, por ejemplo, que en aquellos días era una ofensa tan grave como comer sangre, sería aceptable o justificable solo para salvar la vida de un animal. Y él, pues, un animal en un aprisco, ¿no?, un animal que se está cayendo, puede el judío o el israelita ir y rescatar su animal, cosa que no debía hacerlo, por el bien mayor que es salvar la vida de un animal. Y podía así eh, quebrantar el sábado, entre comillas, y no ser castigado. O sea, ¿no sería, pregunto yo, aceptable a los ojos de Dios el incumplimiento de esa ley de la Watchtower de no recibir transfusión de sangre por salvar la vida, por ejemplo, de un hijo de uno, de un niño? No, el niño no es un animal, es más que un animal. Entonces, con mayor razón, el incumplimiento de la transfusión de sangre o de la abstención de sangre, el incumplimiento, se justifica y se perdona por salvar la vida de un niño que está en un estado grave o en peligro de morir, ¿no es cierto? Y uno pues le ordena al médico, déle la transfusión, está muy bien, no hay problema, ¿no es cierto? Y ahí lo hace para salvar a su hijo, o a un pariente, a un hermano, a un tío, a una esposa. Y pues así haber evitado, ¿no?, si hubieran hecho esto los testigos de Jehová, hubieran evitado que miles de niños testigos de Jehová y también adultos, o sea, murieran por una ley totalmente absurda inventada por la Watchtower. Y este principio, como les digo, del bien mayor,
estuvo vigente incluso en la época del mismo Señor Jesucristo, pero los fariseos hipócritas ignoraron ese principio, como él mismo señalaba, ¿no? Ustedes, fariseos hipócritas, ¿no? Ellos sabían de esta ley, estaba vigente en la época de Cristo, del bien mayor, y sin embargo se hacían los tontos, querían acusar a Jesús de algo que no había él violado, ¿no es cierto? Cuando él hablaba pues de salvar, ¿no?, a un animal que está en aprisco, él señaló claramente que hacer eso no era malo, no era pecado, a pesar que la ley lo prohibía, que uno trabajase el día sábado, pero por salvar a ese animal podía hacerse sin violar la ley. Pero este principio que se llama del bien mayor, estimados amigos, es todavía practicado en el día de hoy por los mismos, por el mismo pueblo judío, y se llama así se llama, Pekuach Nefesh, Pikuaf, Pikuaf. No lo estoy pronunciando bien, yo me disculpo, ¿eh? Es el Pikuach Nefesh, que significa el cuidado del alma, de la vida. Es pues un principio de la ley judía que la preservación de la vida humana anula virtualmente, estimados amigos, cualquier regla rigurosa, religiosa o regla de la Torá. Cuando la vida de una persona significa una persona específica, de un niño, por ejemplo, está en peligro, cualquier mandamiento negativo de la Torá se vuelve inaplicable. Y esto, por supuesto, el cuerpo gobernante farisaico hipócrita, ¿no?, los fariseos del cuerpo gobernante, que son los fariseos del tiempo moderno, ignoran esta ley, como lo ignoraron también en los tiempos de Jesús los mismos fariseos hipócritas. Y por lo tanto, teniendo en cuenta esta regla o esta ley mayor, digamos así, de salvar una vida, que era importante, uno podía quebrantar una ley, ¿no? Entonces, pues la Watchtower debería considerar esto y decirle pues a los testigos de Jehová que sí pueden recibir una transfusión de sangre porque es un bien mayor, es salvar la vida, es la vida, el llamado Pikuach Nefesh, la ley del principio mayor, el principio de esta ley judía, de la preservación de la vida humana, ¿no? Para, digamos, por salvar la vida humana, no tiene uno por qué necesariamente ajustarse a esa ley de no, de abstenerse de la sangre, ¿no es cierto? No tenía uno por qué obedecerla, de abstenerse de sangre, toda vez que se trata de la salvación de una vida humana. Si la vida animal es muy importante y uno puede violar esa ley por salvar a un animal, cuanto más por salvar a una vida humana, de un niño, de una esposa, de un hermano, de un tío, incluso de un amigo. Así que, estimados amigos, pensemos en esto, porque esto solucionaría todo el debate que ha existido sobre esta absurda ley de la prohibición de las transfusiones de sangre dentro de la Watchtower y que ha ocasionado la muerte, repito, y esto lo he dicho antes, de miles de testigos de Jehová, tanto niños y adultos. Y esto es importante que ustedes lo entiendan con la más absoluta precisión. Con este principio del bien mayor, que es una ley de los judíos, uno puede quebrantar una ley de la Torah, ¿no es cierto?, sin ningún problema, sin que esto le acarree un castigo. Y esto deben entender los testigos de Jehová. Bueno, gracias y será como siempre hasta un próximo video en donde tocaremos otro tema.